Hola a todos, ¿cómo están? Hola César. Hola Juan Eh, Pablo. Bienvenidos a todos a nuestra conversación semanal. En nuestro canal de YouTube es posible conversar y no hay que olvidar en el canal Campo Abierto 105 GTD Manquehue los días domingos a las 10:30 p.m. Pucha, César, tenemos una cantidad de temas más o menos Semana grandotes para esta movida. semana, muy movida, Sí. y en varios temas que hemos estado siguiendo nosotros y que venimos conversando además de hace muchos años. Partamos metiéndonos, como siempre, a las patas de los caballos, César. Primer tema, voy a hacer el resumen, no se me olviden los temas al partir. Vamos a hablar de la Araucanía y la violencia y de sus posibles soluciones, el tema del retiro del 10% de la AFP, y por último, vamos a hablar de la situación de esta chicoca en Villa Alemana, a esta niñita Qué horror, ¿ah? Ámbar, ¿no es cierto?, que fue encontrada fallecida el día de ayer, y el drama y fracaso del Estado frente a todas estas cosas, para terminar con nuestra recomendación de libros y de películas. Así que partamos directo a la piscina, César. Pucha, lo hemos hablado tanto. A ti te debe pasar lo mismo que a mí, que además, más allá de ser un tema, pucha, apremiante, es un tema que a uno le duele. Yo en particular le tengo un cariño a esa región, a toda la zona de la Araucanía y de todo el sur. ¿Cómo has visto tú, César, el conflicto ha cambiado? ¿Se sigue profundizando igual que antes? ¿Cómo crees tú que esto está viendo además los agricultores, la gente de campo, que no se siente identificada con las comunidades mapuche? Yo creo que esta cosa se ha ido a poco empeorando. Yo no sé qué hemos hecho mal como para que se empeore tanto, ¿ah? A mí me preocupa muchísimo porque de lo que yo capto de la gente que son los agricultores y que están más cerca del tema es que se sienten absolutamente desamparados por el Estado. O sea, les quitan, les incendian maquinaria, les toman los fondos, les disparan. Ahora último, una noticia muy grave, que es que se tomaron un camión con 200 cargas de amón gelatina y 100 metros de cable detonante, que de ahí salieron, que explotaron, hicieron explotar un camión y unas torres de señales de internet o de telefonía. O sea, esto se está profundizando y por otro lado está la respuesta del resto en que se oponen y sacan o tratan de sacar a la gente que se había tomado un par de municipalidades con gritos y con cuestiones que ya son parte de la manifestación. Ahora, lo que llama la atención es que esto de la manifestación esta y que gritaron el que nos salta en mapuche, se ha tomado como un atentado a los derechos humanos, siendo una especie de riña entre civiles. Tú siempre me has dicho que los atentados a los derechos humanos son por agentes del Estado, no son por riñas entre civiles. Pero en el fondo lo malo es que esto se está polarizando ya a un nivel de la ciudadanía sin que el Estado intervenga, y eso es el síntoma de que esto está muy mal. Aparte de lo peligroso, este cuento de la monja latina, yo conozco lo que es la monja latina y no es broma, ¿ah? Es un explosivo súper, súper, súper grave, digamos, y efectivo. Potente, sí. Y el hecho de que se hayan robado 200 es mucho. O sea, esa cuestión, un día cualquiera pueden llenar un auto y poner una autobomba y volar algo muy importante. O sea, no es broma lo que está ocurriendo. Y obviamente que cuando asaltan justo un camión con 200 barras de amón gelatina y 100 metros de cable detonante, eso fue un tateo. No fue que al azar encontraron este No, cuento. Yo no sé, Juan Pablo, cómo lo ves tú, pero a mí me tiene muy preocupado porque hemos dejado descuidar, ahora último, por la pandemia, dentro de todo la explosión, ¿no es cierto?, del estallido social, se ha dejado a esta zona sola. botada. Mira, a mí me duele por eso. Tú conoces mis teorías, César. Yo creo que aquí tanto los agricultores, y yo hablo de pequeños agricultores, me ha tocado hablar de repente con parceleros que lo han pasado pésimo, y que han sido víctimas de la violencia rural, y también los empresarios más grandes agrícolas, pero pensando también en las comunidades mapuche y en los derechos de los pueblos originarios. Yo creo que lo más grave de todo esto es la situación del Estado. Yo tengo la impresión que el Estado está paralizado, César.
Y hablo del Estado y no del gobierno Sebastián Piñera, porque creo que los errores que ha cometido el gobierno Sebastián Piñera son los mismos errores que cometió el gobierno Michelle Bachelet y sigue para atrás, Y digamos. para atrás, y para Y para atrás, atrás, claro. claro. Entonces, esto no es un problema de la derecha, no es un problema de la izquierda, este es un problema del Estado chileno. Y yo creo que lo grave, César, que resume el problema y creo yo que muestra la solución. Es que, no sé qué ves tú, pero yo veo el Estado paralizado. O sea, claro, piensan en poner un poco más de carabineros, asustados con que haya más muertos, y no saben qué hacer. En un tema que en su matriz yo sigo creyendo que es simple, César, y que creo que aquí cuando se construyó el pacto social, el Estado lo hizo mal, allá a comienzos del siglo XX, después de la denominada pacificación de la Araucanía, cuando se construye el pacto social son excluidos los pueblos indígenas. Y eso es lo que yo creo que hay que hacer. Hay que construir un pacto social y lo hemos hablado tantas veces, tenemos modelos cercanos. Yo invitaría a autoridades canadienses a Chile, invitaría a autoridades norteamericanas, invitaría a algún miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos que acaba de fallar, que parte importante del territorio de Oklahoma y de Kansas son territorios indígenas autónomos que nos muestren cómo es una sociedad con los pueblos indígenas incorporados. Y no, por eso digo situaciones extremas, sino que invitaría gente de países que nosotros admiramos. Entonces, creo que para mí lo más grave de todo, César, y la violencia, el aumento de la violencia, tiene que ver con eso, es que el Estado chileno está paralizado. Mira, nosotros que tú eres en parte santiaguino, no más, pues César, pero yo que soy santiaguino puro, acá en Santiago el tema no existe. No. Pero Acá no mira, existe el tema. por otro lado, oye, un tema sobre las colonizaciones de los anglosajones, ¿ya? Las colonizaciones de anglosajones nunca se mezclaron con los aborígenes, nunca. Y los eliminaron. Muy O poco sea, mestizaje. Sí. aquí este cuento de que Estados Unidos nos puede enseñar, claro, nos puede enseñar después de que los mataron a casi todos. Y eso ocurrió en Australia y ocurrió también en Nueva Zelanda. Sí. La conquista española fue básicamente de mestizaje y mezcla, ¿ya? Y en el fondo todos tenemos, fíjate que según un estudio, ¿ya? Todos los chilenos tienen entre un 30 y un 45% de genoma amerindio, ¿ya? Por supuesto. O sea, esta es una cosa, entonces tampoco aquí hay una especie de monopolio, ¿ya? Del pueblo mapuche más visible sobre el tema. La verdad que somos todos chilenos, somos todos mestizos, y ahí hay un tema de cómo proceder. A mí me preocupa también el hecho de que, fíjate que esa región, que es la novena, es la región en que ganó el sí del plebiscito del 88, en que en que la derecha tiene la mayoría de los parlamentarios. Entonces, esta revuelta de las partes más radicalizadas es como el tema de las FARC, o sea, son una minoría más violenta que no tienen, pero ninguna posibilidad de ganar, ni de hacer una doblada de mano realmente grande. Y yo me temo, si esto continúa, los grupos radicales terminan aliados al narcotráfico. Es un Sí, pues ya problema que tienen hubo. los canadienses de tener estas zonas en que la policía canadiense no puede entrar. Bueno, son fuente de narcotráfico. Entonces, porque financiar esta guerrilla y estos movimientos cuesta plata, no es barato. Entonces, esto tampoco es como el Vietnam, en que la mayoría de la población lo apoyaba, o otras guerrillas, ¿no es cierto?, en que la mayoría de la población estaba de acuerdo. Aquí tenemos otra cosa que es mucho más complicada y yo creo que no hemos encontrado la forma de dominarlo. Si no lo hacemos, los que se oponen a esto, los afectados, van a tomarse la justicia por sus manos. Yo creo que son palabras al aire decir que se condena la violencia de donde venga. La gente cuando se desespera, lo No, hace. obvio, ¿Mm? sin duda. Oye, César, qué terrible. Yo estoy de acuerdo contigo que, a ver, aunque esté mal el Estado chileno, la obligación de resolver esto en lo político y de mantener y de dar seguridad y mantener la paz social es del Estado chileno. Y la combinación de las dos cosas, de orden y de diálogo político, todo, el Estado chileno no lo sabe hacer en los últimos 30 años.
¿ah? Y por eso que aquí hay una continuidad. Tú miras lo que está haciendo Piñera, las declaraciones del ministro Pérez, y son una copia de lo que hizo Michelle Bachelet y Lago, Es lo mismo, es lo exactamente mismo. igual. Hagamos diálogo, pero no con los Sí, violentistas, pero etcétera, además la etcétera. sensación de desesperación de la gente en la región, César. Esta sensación de que el Estado no les responde. Para ellos no existe. Y fíjate que esto es cosa de hacer una solución simple. Yo me sigo acordando oye, del 10% de las AFP. Puede que haya sido una mala idea, puede haber sido una... Pero ¿sabéis qué? Era simple de entender. Ahí está mi plata, yo saco un 10% y es mi problema. Aquí tienen que haber alguna medida que tenga un efecto rápido y bueno. O sea, no puede ser que nos sigamos dando vueltas en lo mismo. Yo te puedo citar una. ¿Cuál fue el principal efecto pacificador en Estados Unidos a finales del siglo XIX? Que tuvieron problemas armados hacia finales del siglo XIX también de revuelta. Bueno, no hay que olvidarse de Custer y, ¿no es cierto?, Toro Sentado y Y la Jerónimo, revuelta de los Dakota. Claro, ¿qué es lo que provocó pacificación? El darle autonomía a los territorios indígenas. Modelo que Canadá se demoró en ocupar, pero que 30 años después Canadá también aplicó. Y el tema, pero el problema, esa es Juan, una medida simple y que sí, te pero Juan Pablo, el produce problema es que ellos, autonomía. países como Canadá, Estados Unidos, que tienen tanto territorio como que lo pueden hacer aquí, ¿qué parte del territorio de la octava, novena Es que y los parte ríos fácil. les podéis Sí. dar, digamos? No, sí, pero es que hay partes fáciles. Lo que parte diciendo es, allá partieron reconociendo que las comunidades, la comunidad X indígena, que tiene 4.000 hectáreas inscritas a su nombre y que nadie disputa que son de ellas, y que las ocupan. Lo primero que deberían hacer, que como así partieron los norteamericanos, diciendo, ¿sabe qué? Esa comunidad indígena está fuera, off limits. Eso está fuera del territorio del Estado chileno y solo en casos excepcionales la Corte Suprema puede autorizar la entrada de autoridades del Estado chileno. En el resto la administran las autoridades indígenas y se crea una comunidad indígena con poder, con policías Ya, propias que existen hasta el día de hoy en Estados Unidos. ya, está bien, Juan Pablo, pero es que aquí el problema no está siendo que los chilenos entremos al territorio de las comunidades, la verdad que a todos les da miedo, sino que son la gente de las comunidades que invaden y destruyen y Sí, pero perjudican a una parte que es sí, mayoritariamente no digo que no sea la vara mapuche. máquina, pero eso es una medida que no tiene costo económico, es una medida simbólica que es la que recomienda las Naciones Unidas, además, es la que han hecho todos los países que han resuelto sus problemas con los pueblos indígenas y no supone hacer lo que tú dices con toda razón, que es una segunda etapa, que es lo que están haciendo ahora en Estados Unidos o en Canadá, que es decir, oye, ¿sabéis que fuera de las comunidades indígenas, sabéis que toda esta provincia, Mayeco, se la vaya a pasar a los pueblos indígenas? No te digo que entremos en eso, yo digo, evitemos que entren las policías a las comunidades indígenas. Que además, Ok. como tú te decís, no están entrando. Entonces, esa es una maniobra rápida, simbólica, importante, y al mismo tiempo el tema de asegurar que aquí viene un reconocimiento, que somos, dices tú, que somos una sociedad mestiza, ¿no es cierto? Que no es como decía Jaime Izaguirre, que aquí había una casta de mestizos y de indígenas que había que evitar que llegaran al poder y que los que éramos los europeos, decía Jaime Izaguirre, no podíamos permitir que los mestizos tomaran el control político, justificando la revolución del 91 en su No, pero momento. mira, pero también hay que evitar, oye, cosas como, mira, en Sudáfrica los sudafricanos trataron de empezar a hacer algo así. ¿Ah? Entonces fundaron países chicos como Lesoto, ¿ya? Que eran Claro. puramente con africanos que estaban en la mitad del territorio del Transvaal. Fue un desastre. Fue un desastre porque esos territorios no tenían escuela, no tenían hospitales, no tenían servicio Se público. Entonces, marginalizaron te completamente, fijáis, o así sea, es. aquí esto de decir, mira, este es tu territorio, ok, pero tú vas a asistir a nuestros hospitales, tú vas a estar Por supuesto, ligado a, si no se o trata de sea, transformar, de quitárselo al Estado chileno. Sigue siendo territorio chileno, pero es un territorio chileno administrado por autoridades indígenas y que siguen siendo chilenos. De hecho, no sé, tú pasas por Estados Unidos, yo he pasado por varias, tú te acercas a una reserva indígena y no es que no puedas entrar. Aparece un terreno que te dice está entrando en territorio de la reserva indígena X. Me acuerdo que había una que estaba en Indiana, cerca de la frontera con Ohio, donde yo vivía, y tú pasabas por ahí y había un cartel y sabías que la policía no podía entrar. Pero la gente circulaba normal, no es que lo pero saque del Juan Pablo, territorio. déjame ponerte un ejemplo que es atroz, pero hay poblaciones en Chile que están tomadas por el narcotráfico y que podrían tener un letrero que dijera, ojo, está entrando
en un territorio de narcotraficantes. Territorio Aquí no narco. entra la policía, aquí no entran los jueces, aquí no entra nadie. ¿Ya? Y eso, yo no sé eso cómo manejarlo, pero nosotros sí también tenemos extraterritorialidad en nuestra ciudad, en Santiago en particular, y tampoco lo hemos sabido resolver. Mira, nuestro Estado está al debe, César, y yo creo que a lo menos es bueno que en Chile hoy día hay una visión crítica desde todos los sectores políticos de que nuestro Estado no solo es, como decís tú siempre, ineficiente, tosco, torpe, pesado además, ¿no es cierto?, autosuficiente, sino que además no está dando el ancho en cuestiones básicas. César, pasemos al tiro al otro tema que a mí por lo menos en mi ignorancia me sorprendió. Yo, si bien al final, entre demagogo y que soy de izquierda, al final yo estaba de acuerdo, pero con mucho temor al tema del 10%. Y me sorprendió, no sé qué opináis tú, que haya operado este sistema y que noté una cosa muy rara. Noté como que habían salido parcialmente fortalecidas las AFP. No, no pasó nada de lo que yo pensé que iba a pasar. ¿Qué opináis de cómo funcionó el tema del Bueno, 10%? fue absolutamente así. Fíjate que en la última encuesta CADEM, la tremenda mayoría de la gente dice que este porcentaje que viene es para él. ¿Por qué? Porque yo me imagino, ¿no es cierto?, que dice, bueno, próximo apretón que tenga, puedo echar mano de mi plata y no tengo que pedirle permiso a nadie. Además, ha llamado la atención la agilidad con que se ha hecho, que contrasta con todos los otros subsidios que entrega el Estado, Así que es. hay que hacer cola, hay que presentar papeles, hay que presentar certificados, cosas a veces que son súper difíciles de encontrar. Y mira lo que significa además la diferencia entre el Estado y no. Fíjate que las AFP, con pandemia, con estallido social, entre enero y junio tuvieron una rentabilidad del 5,96%. Notable. ¿Ya? En los últimos 20 años, un 5,8%. Notable. ¿Ya? En cambio, fíjate que el Fondo de Estabilización Económica y Social tuvo un 0,85%. Y el Fondo de Reserva de Pensiones este año tuvo un menos 2%. Entonces, y estos entes estatales para administrar eso también pagan comisiones, también pagan sueldos, etcétera, etcétera. Entonces, las AFP pueden haber sido muy torpes, pueden haber sido muy soberbias, pueden haber estado sin tocar lo importante que eran las pensiones, pero dentro de su rol estrecho que la ley les asigna, son buenos. O sea, las AFP no son como el subsidio al arriendo en que hay que juntar 1000 papeles y hacer cola y que no te llega. Aquí van a decir, oiga, métase su cuenta corriente, su cuestión, aquí está su plata. ¿Ya? Entonces, y aparte de eso, manejan bien su fondo, esa parte lo hacen bien. Entonces yo creo que debiéramos realmente repensar de que si vamos a poner un 6% más o un 10% más, no entregárselo a un ente fiscal. Si, el fisco no lo hace bien en eso, ¿ya? Puede dar pegas, puede dar una pila de cosas, pero no necesariamente va a dar conocimiento de cómo manejar plata. Yo creo que esto salvó a las AFP. Yo creo que ahora es más fácil ser presidente de las AFP que lo que era hace un mes atrás. Porque ahora hay un argumento, hay algo, ¿no es cierto?, en que la gente dice, era mi plata, yo la saqué, yo la disfruto, y en una semana la tuve, y no tuve que presentar ningún maldito papel. Oye, César, y dentro del ambiente económico que tú te mueves, ¿has notado que alguien haya hecho una autocrítica diciendo, porque aquí tú sabes que tu gremio se alineó economistas de izquierda, de derecha, y todos dijeron, se acabó el mundo si se reparte el 10%? Alguien ha dicho, chuta, ¿sabéis que no pasó nada? De hecho, hoy día leí en el diario, César, que parte de la reactivación económica, de la menor caída del Producto Interno, se debe a esta evaluación de que al final esta plata va a volver al mercado y por lo Bueno, tanto va a ayudar a porque, reactivar. claro, es que lo que la gente no cacha es que todo el esfuerzo fiscal entregado de agotera y presentando papeles y fichas y cuestiones, eran 12.000 millones. Y aquí de pronto son 18.000 sin preguntarle mucho a nadie. Entonces, claro que va a hacer eso. Ahora,
igual hay 18.000 millones que están de menos en las pensiones, y hay mucha gente que va a retirar el total de lo ahorrado. Entonces, también tiene un cuento de pan para hoy y hambre para mañana. Pero yo entiendo a la gente. Mira, si la gente no es irracional, para el ciudadano de a pie, que se endeuda con Falabella, Corona o qué sé yo quién, al 25%, esa es su tasa de descuento alternativa. Y cuando tú descuentas un flujo a 15 años al 25%, un flujo a 15 años esa tasa vale cero. Entonces la persona dice, entre tenerlo hoy día y no pagar el 25, o tenerlo en 15 años más y recibir una cuestión que en términos de ahora vale cero, yo elijo esto. Aparte de gente que tiene más pudiente y que se asusta y dicen, este es un primer envión para expropiar los recursos, así que dado que es libre de impuestos y que lo puedo sacar, yo voy a sacar mis 4 lucas y chao. Hay mucho de eso también. Sí, pero además me quedó la impresión, César, no sé cómo lo viste tú, pero que yo noté una subida del ánimo. Algo pasó, que yo noté que esta cuestión como que generó una sensación de inyección así como de anímica, además, ¿no? En la sociedad, no solo No, yo creo que, a ver, mira, carrera. yo creo que es muy positivo el hecho de que la gente se dio cuenta que la plata no era de las AFP. Fíjate que yo tengo un hijo, ¿ya? Ya, ingeniero civil, empresario, y todo, y me decís tú que hace 3 años él creía que la plata era de las AFP. Claro. O sea, eso está en el discurso del no más AFP, está eso. La plata es de todos estos ricos, digamos, y ahora la gente dice, fíjate que no, parece que era mía. Y me lo entregaron. Me lo entregaron sin preguntar mucho, sin nada. Me dijeron número de carnet, cuenta corriente, y ahí está el cálculo. Yo creo que eso es muy, muy positivo. Yo creo que es divertido que las AFP puede que se salven a través de algo. ¿Te acuerdas de eso en Vietnam cuando hay un oficial que está incendiando una aldea? Entonces dice, la estamos incendiando, la vamos a destruir para salvarla. Tal ¿Ya? cual. Y aquí se da una cosa bien, bien especial, porque yo creo que es muy positivo la encuesta CADEM respecto al tema de las FP, los fondos y qué sé yo, rompió mitos. Y eso es muy importante, que haya roto mitos. Oye, César, entrando a la última pata de nuestro programa, eh, yo creo que es terrible todo esto que hemos visto en la televisión y ha provocado un impacto como no había hace tiempo atrás, esto que le pasó a esta chicoca de 16 años en Villa Alemana, a esta chicoca que se llama Ámbar, que la historia es como de terror. O sea, uno la ve en una novela o una teleserie y no la cree. Abusada sexualmente por la expareja, bueno, separados los papás, el papá parece que la pesca poco, pero lo concreto en lo judicial y en relación con el Estado, ella denuncia que la expareja de la mamá lo abusaba sexualmente, no la pescan mucho, nadie la protege, la hacen volver a la casa donde está la mamá y el abusador, después se va a vivir con otra gente, ¿no es cierto? Y termina muerta en manos de la nueva pareja de la mamá, que es un Era homicidio una, condenado que había matado al hijo de su pareja y a su expareja que le dieron la libertad condicional antes de tiempo. O sea, yo creo que es un un retrato de asesino en terror serie. del Estado chileno, pero de terror. Entonces te lo Pero digo porque Aquí Juan Pablo lo voy a dejar para ti, porque tú eres el que sabe esta cuestión. Así que, ¿cuál es para ti? Yo me voy a poner el interrogador ahora. Ahora, mira, nosotros estamos viendo todos los días, este es un caso mucho más dramático y mucho más terrible, pero cada vez que agarran gallos en los portonazos, tenían 15 órdenes de detención, no sé cuántos delitos, y tú dices, bueno, ¿y qué hacía suelto? Y aquí tú tienes un cuento que un asesino en serie, porque eso es lo que es, y no un asesino en serie así que llegaba y mataba, sino que un asesino en serie que a los primeros cadáveres los puso en cal, ¿ya? Para deshacerlo y los mutiló, y ahora en un refrigerador. Entonces, ¿qué nos está pasando? Tú eres abogado penalista, ¿qué pasa en este país? yo tengo la impresión que nuestro Estado está en crisis, por todo lo que hemos hablado, lo hemos repetido 20 veces, por todos lados está en crisis. Y una de las áreas que ha hecho más crisis es el sistema de justicia en general. Yo creo que este sistema de justicia que está sin tocarse para efectos prácticos, César, en cuanto a estructura, cómo se nombran los jueces, hoy día es oral, lo que antes era escrito, pero la estructura de cómo opera este sistema, en el sistema de justicia en general no está tocado desde el siglo XIX, desde que partió el Estado. Es un sistema, en una cosa que yo toda la vida me ha dado vergüenza, mira cómo nombramos a los jueces, César.
tienen que andar luchando en los zapatos al ministro de Justicia de turno, al presidente de la Y ahora República el de Senado. turno, y al Senado, y si no le cobran cuenta, mira lo que acaba de pasar con lo que yo entiendo que el ministro Mera, yo no lo conozco mucho, me ha tocado verlo en varias causas, pero lo tenía por un ministro muy competente, y mira lo que le acaba de pasar al gobierno con él. Entonces, creo que el sistema está en crisis. Creo que no es solo en Chile, todos estos modelos en que el Estado se llevó la pelota están en crisis. Y yo creo que lo que viene, César, a propósito de Suiza, a propósito de Estados Unidos, a propósito de Canadá, a propósito de la India, hoy día de Pakistán y de tantos otros países, de Argentina, es que vamos a tener que aprovechar este envión constitucional para repensar un área que no es de izquierda o de derecha. Esta cuestión no tiene trinchera política, y que es un modelo de justicia en que los ciudadanos participen, porque el sistema siempre se va a equivocar en algún momento. Siempre puede dejar en libertad a un culpable y siempre puede condenar a un inocente. Pero que la gente lo sienta propio. El jurado, que yo, tú sabes que soy gran partidario del sistema jurado, el jurado no solo tiene una cuestión práctica que es muy interesante porque produce un cambio en todo el sistema jurídico al ser jueces que no son abogados los que resuelven, pero lo más importante es otra cosa, la gente lo siente propio. Tú haces una encuesta en Estados Unidos sobre el sistema de justicia penal y la gente lo halla maravilloso. En Canadá igual. En Argentina ahora están midiendo las provincias donde hay jurado y la gente inmediatamente lo siente propio. Y esto, ¿sabes lo que produce, César? Produce paz social, produce tranquilidad. Nos podemos equivocar, si hacer justicia penal es muy difícil, pero bueno, equivoquémonos nosotros nomás, y no se equivoquen estos funcionarios, estos jueces que al final en vez de jueces parecen funcionarios. Entonces, yo creo que aquí viene dentro de toda la trifulca política de trinchera, de si soy de izquierda a la derecha hay que echarla para afuera y viceversa, viene esta área que es muy bonita porque no es de trinchera y que tenemos países de todos los colores, países asiáticos, países norteamericanos, de Norteamérica, tenemos países vecinos como Argentina, España, hace 25 años, en que está este otro modelo, y es un modelo muy bonito. Entonces yo creo, César, que el sistema siempre se puede equivocar, pero cómo opera el sistema es donde uno no puede sentir que el Estado te quita el problema. Por ejemplo, en el tema, imagínate el tema Luxinger, esta tragedia terrible que pasó. Imagínate lo distinto que lo hubiera juzgado gente de la comunidad. La sensación de tranquilidad para lo que sea que hubiera pasado, pero que hubiera sido propia gente de la Sí, comunidad la que juzga versus si no estos jueces que además tienen, mira, yo tengo muchos amigos jueces, está lleno de jueces buenas personas, pero hay una cultura de juez altanero en Chile que te mira para abajo y que siente que la señora Juanita no tiene por qué rendirle cuenta. sí, a ver, espérate, pero también existe el miedo. O sea, cuando fueron ahora los fiscales al Senado, de la novena región, dijeron, oye, para nosotros es muy difícil investigar, Sí, ¿ya? Es muy así es, difícil investigar y estamos tal cual. sujetos a amenazas, ¿ya? Y Y amenazan amenazas los que no son testigos bromas, también. Sí. ¿fija? Eh, pero ¿cómo por otro lado se puede cometer un error tan grueso que a un asesino terrible lo suelten? Pero Ahí, sin ¿cuál es cumplir la la condena, cadena? César. La libertad condicional, lo que decía en esa época, es que tenía que haber cumplido la mitad de la condena. Y la persona estaba condenada a 27 años y salió a los 11. Entonces, yo la verdad es que, mira, no me quiero pronunciar con mucho detalle porque no conozco el detalle. Me han llegado rumores de cómo operó esa Comisión de Libertad Condicional, pero lo que está a todas luces es que ese sistema fracasó, pero además este sistema del Estado, que se lleva la pelota para la casa. Olvídate, ya me fui muy extremo con el tema de la Araucanía. Piensa en el robo común y corriente en la casa, el portonazo, el tráfico de drogas común y corriente. El, ¿Por qué se tiene que llevar la pelota al Estado y por qué los ciudadanos no podemos hacer la justicia? ¿Por qué? Incluso yo soy radical, César. ¿Por qué no podemos escoger a nuestros jueces? Si tenemos países con 250 años de Sí, pues, trayectoria claro, y que lo votando hacen por sus jueces. estupendamente bien. Claro, y lo funciona súper bien. Entonces yo no te digo que haya que hacer eso, lo que digo es que hay que discutirlo. Y lo hallo bonito, César, porque es un tema que toca en la realidad a toda la gente, que no requiere plata, esto no requiere un peso de inversión. Y por lo tanto, solo mirada, pero que además permite que hagamos una mirada ciudadana sobre el Estado a propósito de esto que tú siempre me has tenido metido, porque tenéis razón, que aquí hay algo descascarado en el Estado. Además de los temas ideológicos, pero el Estado, ¿por qué tiene que ser tan ineficiente el Estado? Y yo estoy pensando, siguiendo tu línea liberal, César,
y que tiene que ver con que el Estado no se mete en las cosas que tiene que meterse, proteger la infancia, y se mete en otras cuestiones que no tiene que meterse. Por ejemplo, la Exactamente, justicia. A lo mejor la justicia exactamente. tiene que echarse Y para los atrás. fondos de pensión y cuánta Claro, cosa hay. Pero mira, claro. esta cuestión de que tú, es súper interesante lo que tú dices de esta verticalidad que tenemos, viene, oye, fíjate que en España, que fueron nuestros ancestros, durante todo el siglo XIX, una parte muy importante de la población que quería el rey absoluto, ¿ya? Absolutamente. Y O'Higgins aquí, incluido. y aquí como que nos desviamos un rato y de repente Portales dijo, sí señores, vamos a tener un rey absoluto, se llama presidente de la Así es. República y vamos a hacer que esta cuestión cuelgue. Y esa es una tradición que es difícil de mover, porque hemos pasado por etapas y seguimos teniendo de alguna manera una sociedad súper vertical en que de alguna manera, en Así es. distintas fórmulas, ¿no es cierto?, el príncipe se ve expresado en esto que tú dices de la justicia y se ve metido en miles de Tú sabes, partes. César, tú Con sabes cuál es muchos mi ejemplo chilenos, tradicional. Tú sabes cuál es mi ejemplo tradicional de que es Ricardo Lago Escobar. Po. pero es que fíjate que además hay una parte importante de los chilenos que le gusta y Sí, ve pues, con confianza que el príncipe o el rey absoluto sea el que le meta mano. Y eso lo ves tú a cada rato en gente, ¿no es cierto? O sea, sí. hagamos esto, hagamos lo demás, ¿no es cierto? Pero veámoslo desde adentro, el Estado tiene que Bueno, hacerse cargo ahora de vamos a todo ver lo con la que hay. discusión constituyente, César, porque esa discusión que estamos teniendo, esta conversación, entra al tema de fondo del proceso constituyente. Según si uno quiere una sociedad más horizontal o más vertical, por ejemplo, en este modelo, ¿no es cierto?, imperial, las regiones nunca han tenido nada que decir, pues César. A mí me emociona leer la Constitución de 1828, que después Portales la demolió con la del 33, cuando tú ves que el poder de las asambleas provinciales que creaba. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, yo creo que va a ser un Claro, temor, lo podemos tocar en la próxima wait, reunión. claro, pero wait, acuérdate que Concepción y La Serena se rebelaron contra el Estado en guerras civiles que fueron más o menos graves. Entonces, no Así había es. mucho ánimo, ¿ah? Se Una de retiraron del las pacto cosas social, que, como dijeron. una de las cosas que hizo Portales, ¿no es cierto?, fue decirle a los militares, saben, muchachos, para la casa, cosa que ninguno de los otros países sudamericanos lograron Hizo. hacer. O sea, Argentina no ha tenido, pero ninguna década desde su independencia sin dictadores o gobiernos militares, para que te digo los demás países. Entonces, tenía su mérito, pero yo creo que se exageró. Se llevó. Oye, César, este tema lo vamos a seguir por razones obvias, por el que se nos aproxima nuestro plebiscito, pero llegamos al momento de la recomendación de libros, César, y de película. ¿Qué libro tienes para recomendarnos hoy día? Déjame, ya. El mío se llama Legión Cóndor, Ah, qué buen tema, qué gran 1936-1939, tema. ¿ya? Que es súper buena, de un caballero que se llama James Corum, C-O-R-U-M. La verdad que es muy bueno. Para mí Sí, lo conozco. fue bien interesante porque mi papá estuvo durante la Guerra Civil Española trabajando allá y fue traductor de la Legión Cóndor. Era un ingeniero chileno que hablaba perfecto alemán, entonces él contaba todos estos cuentos y fue muy interesante. Y en película, a pesar de que a mi señora no le gusta mucho, pero Billions. Billions es Gran, espectacular. gran, ¿Ya? Y ahí tú también ves cómo funciona el sistema. tal cual. Buenas recomendaciones, César. El tema de la Legión Cóndor y la intervención alemana es apasionante en la Guerra Civil Española. Por todo por el Fue sentido la que le dieron los práctica, nazis. fíjate que fue la práctica, ahí se probaron los Stuka, ahí se probaron los Heinkel nuevos, o sea, el sistema de Tal tanques cual, que se probó en la Blitzkrieg. tal cual. Oye, en mi caso yo tengo una cosa más traída, voy a traer para acá el tema hacia Ah, muy nuestro territorio. bueno, Creo que es muy muy interesante bueno. leer este libro, con amplia cita. Es una biografía desclasificada, no autorizada, de Agustín Edwards, de Víctor Herrero, de la editorial Debate. Muy bueno, a propósito, por sobre todo, de ver los ancestros, de ver cómo se administró Chile en el siglo XIX. Y muy Sí, pues. interesante el capítulo que relata cómo se gestó la Guerra del Pacífico. Como película, una cosa distinta, pero que muestra, en mi opinión, que no siempre los buenos son los buenos y que a veces los malos son los buenos y los buenos son los malos.
Unforgiven, Los Imperdonables de Clint Eastwood, esta película que tiene, ¿no es cierto?, casi 30 años, que es notable, esa escena final, tú sabes que soy fanático de los westerns, esa escena final en que el más malo de los malos, alcoholizado y todo, se transforma en el justiciero, defendiendo a la gente más marginal que son las prostitutas del pueblo, ¿no es cierto? Y que Jim Hackman, en una actuación espectacular, el Bueno, sheriff, ¿no es cierto? Los Imperdonables. Imperdonable, The Unforgiven, Sí, una vamos a película, ver. pero la recomiendo ojos cerrados, de Clint Eastwood. Y con eso terminamos, pues, querido César, qué buena conversa. Ya fue. Tenemos harto tema por delante. Y todos cuídense, chicos, y nos vemos la próxima semana. Así es. Ya pues, hasta luego. Que estén Chao, muy bien. César. Que estén bien Chao. todos.